muchas gracias a ti por la cariñosa presentación. Lamento no estar allí después de tantas semanas ilusionado con esta jornada, pues lamentablemente ayer di COVID positivo y aunque me encuentro bien, pues no puedo estar compartiendo estos momentos con vosotros. Quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces y a Felipe Calvo por la invitación. Y bueno, voy a empezar mi charla. Vamos a hablar sobre un poco de cáncer infantil, generalidades. Vamos a hablar de los supervivientes de cáncer infantil, que como verán, cada vez hay más y hay que dedicarles mucha atención. Y vamos a hablar de tumores cerebrales en niños y adolescentes, de su abordaje, de su problemática en España, de las secuelas en los supervivientes y de cómo podemos mejorar su calidad de vida a largo plazo. El cáncer infantil frente al cáncer de adultos no es solo la diferencia entre los tipos de cánceres, unos embrionarios, otros epiteliales, sino sobre todo la frecuencia. Por cada cáncer infantil hay 200 cánceres de adultos. Esto quiere decir que más o menos en España, por esos 280.000 cánceres de adultos que hay al año, va a haber solo, afortunadamente, 1.400 casos de cánceres en niños y adolescentes. La edad media de estos pacientes va a ser de 8 años en los niños, pero de 60 años en los adultos. Esto quiere decir que para hacer ensayos clínicos en niños con cáncer vamos a necesitar colaboración nacional y colaboración internacional. Y esto quiere decir que si la supervivencia actual, y esta es la buena noticia, del cáncer infantil es del 82%, pues vamos a tener todos los años una bolsa que se va aumentando de supervivientes de cáncer infantil. Como en este ejemplo, estos pacientes que tuvieron cáncer de niños van a tener ahora 30, 40, 50 y hasta 60 años y tenemos que saber qué les pasa una vez que finalizan su tratamiento. Para que se hagan una idea, en el año 2020 había 500.000 de supervivientes de cáncer infantil en Estados Unidos. Y en España, en el grupo entre 20 y 35 años, 1 de cada 600 adultos es superviviente de un cáncer infantil. Quiero que se fijen en esta curva. En la línea azul es la posibilidad de recaída de un tumor después de 5 años del diagnóstico. Y como ven, aumenta los primeros años, pero luego la curva entra en una estabilidad. En la curva gris es la mortalidad por causas externas, accidentes de tráfico, otras causas externas. Y la curva importante es la amarilla. En la amarilla vemos la mortalidad de los supervivientes de cáncer por causas no externas y por causas no derivadas de su tumor inicial. Sabemos que los supervivientes de cáncer infantil tienen 15 veces más riesgo de tener segundos tumores y 7 veces más riesgo de tener una mortalidad de causa cardíaca. La buena noticia es que vamos mejorando. Con la mejora de los tratamientos, esta curva, que comentaba antes que era amarilla, va disminuyendo según la década que se ha tratado el paciente. Y esa mortalidad va disminuyendo. Pero fíjense los datos. Más del 50% de los supervivientes de un cáncer infantil a los 50 años han desarrollado un efecto adverso grado 3 o 5. Estos pacientes tienen más riesgo de necesitar un trasplante de órgano sólido en el futuro y si lo precisan, tienen una peor supervivencia tras ese trasplante. Además, fíjense en este estudio de más de 14.000 supervivientes, que tuvieron un cáncer infantil de niños. La incidencia acumulada de un segundo tumor a los 30 años es de un 22%. Cuando quitamos los meningiomas y los tumores cutáneos no melanomas, es decir, tumores benignos, la incidencia acumulada a los 30 años era todavía de un 11%. Un problema importante. Todo el mundo siempre piensa que la radioterapia es la única que produce tumores secundarios, pero no es así. Se ha visto que las antraciclinas, que son quimioterapias que se utilizan en el cáncer infantil con bastante frecuencia, además de producir cardiotoxicidad, aumentan el riesgo de cáncer de mama. En este estudio se vio que por cada 100 miligramos metro cuadrado de antraciclina recibida, se aumentaba el riesgo de cáncer de mama en 1,23 veces. Además, cuando se comparaban los pacientes que habían recibido radioterapia y
antraciclinas, el riesgo en aquellos que habían recibido antraciclinas aumentaba hasta 10 puntos. No solo las antraciclinas producen otros tumores, también los agentes alquilantes como el cisplatino, sus altas dosis se han relacionado con un riesgo aumentado de producir estos segundos tumores. Una cosa que me llama mucho la atención siempre en los supervivientes de cáncer infantil es lo que se llama la fragilidad, frailty en inglés, y es la reserva fisiológica disminuida. Esto es típico de personas mayores. Cuando vemos los mayores con edades muy avanzadas que tienen esa debilidad, se define por 3 de estos criterios: o bajo peso o pérdida de peso en el último año, o una vitalidad baja, o niveles de actividad muy bajos, o estas personas que andan despacio o que tienen tanta debilidad que no pueden mover bien los brazos. Pues esta es la fragilidad. ¿Y por qué aparece esta fragilidad en los supervivientes infantiles de cáncer? Pues bien, no solo la radioterapia, otra vez, los pacientes que reciben cisplatino a dosis altas, los pacientes que reciben radioterapia craneal, pero también los pacientes que reciben radioterapia abdominal o pélvica, o aquellos que reciben una cirugía pulmonar o una amputación, tienen esta fragilidad. Y cuando estudiamos qué tipo de tumor infantil produce más fragilidad en los pacientes, son los tumores cerebrales los que más la producen. Y con esto paso a hablar de tumores cerebrales. Los tumores cerebrales en la infancia y en la adolescencia son la segunda y tercera causa de cáncer respectivamente. El mayor problema es que actualmente ocupan la primera plaza en mortalidad por cáncer infantil. Las leucemias, que son tan frecuentes en los niños, o no son tan frecuentes, perdón, son la primera causa de cáncer infantil, la supervivencia ha aumentado tanto que al final, ahora mismo, la mortalidad mayor por cáncer infantil se deriva en los tumores cerebrales. ¿Y qué pasa en España? El estudio Concord es un estudio publicado en Lancet en 2018, en el cual se comparó la supervivencia de los tumores cerebrales infantiles en España y en otros países. Pues bien, se ha visto que tenemos una supervivencia más baja que otros países europeos. Nosotros 66%, pero países como Portugal 70%, Italia 75%, Irlanda 74%. Estas diferencias no deberían existir en nuestro país. Cuando vemos números del Registro Nacional de Tumores Infantiles, vemos 53% de tumores embrionarios de supervivencia frente, por ejemplo, a Estados Unidos el 62%. Y bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creemos que pasa esto? Porque faltan unidades de especialización en España. En España, les he dicho al principio que el cáncer infantil es muy poco frecuente. Pues bien, hay 40 o más de 40 unidades que pueden tratar cáncer infantil. Pero la mayoría de esas unidades tratan muy pocos casos. Ustedes entenderán que para tratar un tumor cerebral se necesita un equipo multidisciplinar con experiencia. Ya se ha demostrado en la literatura que aquellos centros con mayor volumen tienen mejores resultados. Y por eso creo que los pacientes con tumores cerebrales necesitan, por supuesto, un buen oncólogo, necesitan unas buenas manos neuroquirúrgicas, necesitan, por supuesto, un oncólogo radioterapeuta con experiencia y las mejores técnicas disponibles de radioterapia, pero sobre todo necesitan un equipo multidisciplinar en el que el logopeda o el fisioterapeuta o el neuropsicólogo son tan importantes como los oncólogos y los neurocirujanos. Porque el paciente desde que ingresa pasa por su cirugía, su quimioterapia, su radioterapia, necesita un abordaje multidisciplinar y un seguimiento integral. Y como siempre digo yo, cuando acaba el tratamiento es cuando realmente empieza el verdadero tratamiento, que es el seguimiento y el tratamiento de las posibles secuelas derivadas de su tumor y de su tratamiento. Les voy a poner un ejemplo para que vean que estas secuelas pueden ser importantes. Esto es un varón de 17 meses que se diagnostica de un tumor embrionario frontal derecho. Tiene una resección quirúrgica completa, recibe quimioterapia intensiva durante 16 semanas
radioterapia con fotones focal 54 Grays con un volumen muy amplio, como pueden ver ustedes, y una quimioterapia de mantenimiento con topotecan y ciclofosfamida durante 2 años. Pues bien, a los 2 años de finalizar el tratamiento, desarrolla una catarata derecha, desarrolla un déficit de hormona de crecimiento y ya se ve una hipoperfusión en el hemisferio derecho que se asocia a una vasculopatía y empieza el tratamiento con aspirina. A los 3 años de finalizar el tratamiento tiene episodios de accidentes isquémicos transitorios con debilidad en miembros inferiores, en el brazo izquierdo y disartria, y requiere ya de un bypass de la carótida derecha. A los 4 años de finalizar el tratamiento se hace una cirugía de la catarata, requiere otro bypass de carótida izquierda, empieza tratamiento con hormona de crecimiento y ya se le ve un retraso neurocognitivo importante. A los 5 años necesita tratamiento con hormona tiroidea y a los 7 años se evidencia otra vez mal flujo en ambas carótidas. A los 8 años tras fin del tratamiento, el paciente presenta convulsiones que necesitan tratamiento y en la resonancia se ve un segundo tumor, que se opera y es un glioma de alto grado radioinducido. Y el paciente fallece a los 9 años de finalizar el tratamiento. Con esto no quiero, por supuesto, dar malas noticias, sino quiero dar la real importancia a que estos pacientes tienen muchos efectos secundarios y necesitan un seguimiento multidisciplinar. Y hay que intentar mejorar las técnicas de tratamiento para evitar estas secuelas. Quiero que se fijen en la línea amarilla. La línea amarilla es la media de pacientes con meduloblastoma que se tratan con radioterapia craneoespinal y que su coeficiente intelectual a lo largo de los años disminuye. No solo en el meduloblastoma que recibe radioterapia craneoespinal, también en el ependimoma, que es el segundo tumor maligno más frecuente en la infancia, hay un deterioro cognitivo incluso con radioterapia focal, porque no es solo la radioterapia, es la cirugía, es la hidrocefalia, es la quimioterapia utilizada. La radioterapia también produce déficits hormonales y en el caso del meduloblastoma, la hormona de crecimiento casi en la totalidad de los pacientes es necesaria posteriormente, así como otras hormonas tiroideas o corticoideas. Quiero enseñarles esta gráfica, que es de una tesis que estamos realizando actualmente en el Niño Jesús con supervivientes de tumores cerebrales. Es la comparación entre los efectos secundarios a largo plazo de pacientes con tumores cerebrales frente a pacientes con tumores extracraneales. Y como ven, a la derecha de la línea roja se presentan los que tienen más efectos secundarios dentro del grupo de tumores cerebrales. Efectos neurológicos, efectos endocrinos, efectos cognitivos, efectos visuales o efectos auditivos. Además, otro problema de estos pacientes es la dependencia familiar. Es decir, muchos de estos pacientes, por estas secuelas, van a ser dependientes de sus padres durante toda su vida. Y el problema no es los primeros años, sino cuando sus padres no estén, ¿qué va a pasar de ellos? Lógicamente, esta dependencia familiar depende del tipo de tumor. Normalmente aquellos que requieren más tratamiento, radioterapia craneoespinal, tienen más probabilidad de no ser independientes en el futuro. También dependen del tipo de radioterapia o de haber recibido radioterapia sí o no, pero también de la edad al diagnóstico. Cuanto más pequeño es el paciente, más riesgo de tener estas secuelas. Como decía el doctor Gómez Camaño, las técnicas tanto quirúrgicas como de radioterapia, como incluso ahora la quimioterapia, lo que intenta evitar es, con la curación similar o mejor, intentar minimizar esos efectos secundarios agudos, pero sobre todo los efectos secundarios a medio y largo plazo. Y así han ido desarrollándose pues, estas técnicas quirúrgicas y, como vemos en la fotografía, de radioterapia. En los años 30, el doctor Bailey y el doctor Cushing observaron que si radiaban a los pacientes después de la cirugía de meduloblastoma, todos fallecían porque en ese momento les daban dosis de radioterapia muy elevadas, pero en la autopsia veían que el tumor era todo necrosis, que no era viable. Y por eso este hallazgo hizo que otros grupos empezaran a utilizar la radioterapia después de la cirugía en el meduloblastoma. Las técnicas de movilización de los niños, como ven, no eran las de ahora y los efectos secundarios eran
terribles. La adición de la quimioterapia en el meduloblastoma permitió disminuir las dosis de radioterapia craneoespinal y esto, con un mismo resultado, tuvo un beneficio claro para los pacientes. Además, durante las últimas décadas se ha disminuido el volumen, el boost, la dosis de refuerzo que se da en el tumor primario. Antes se radiaba toda la fosa posterior, ahora se radia solo el lecho tumoral. Primero había que comprobar que la supervivencia era similar, que lo es, y luego se comprobó cómo en la línea azul frente a la línea amarilla, los de la línea azul son los que recibían solo radioterapia en el lecho tumoral, pues tenían una mejor evolución neurocognitiva. Entonces la pregunta es si la radioterapia con protones puede mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con tumores cerebrales a medio, yo diría a corto, a medio y a largo plazo. Y la respuesta es que sí. A medio plazo y largo plazo parece que la radioterapia con protones en niños con meduloblastoma y otros tumores cerebrales puede disminuir los déficits hormonales, con lo que va a conllevar que no tengan que tomar pastillas de por vida y sustitución hormonal de por vida. A corto plazo también la protonterapia ha demostrado, tanto en adultos como en niños con tumores embrionarios, que disminuye la toxicidad durante la radioterapia craneoespinal, y esto lo hemos visto en nuestros propios pacientes desde que utilizamos los protones hace ya más de 2 años. Los pacientes toleran mejor el tratamiento. Además, parece que puede haber menos toxicidad a nivel auditivo, que esto para su desarrollo neurocognitivo, como entenderán, es fundamental, porque si un niño no oye bien, no se puede desarrollar de forma adecuada. Y parece que al recibir menos radiación, partes como la cóclea, pues se puede mejorar el nivel auditivo y a veces está dañado por la quimioterapia con platino. Parece también que los segundos tumores podrían estar disminuidos en aquellos pacientes que han recibido protones, con lo cual otra causa más para dar protones a nuestros pacientes. Pero lo más importante, en mi opinión, es el desarrollo neurocognitivo, la evolución neurocognitiva de nuestros pacientes. Esto es lo que va a determinar si el paciente va a poder seguir estudiando, si el paciente va a poder desarrollarse en el futuro, si el paciente va a poder trabajar, si el paciente va a poder, lo más importante, ser una persona independiente en el futuro. Esto es un estudio muy importante que salió en el año 2020, en el cual se compararon 40 pacientes del Hospital Sick Kids de Toronto con meduloblastoma que habían recibido radioterapia con fotones, radioterapia craneoespinal, y 40 pacientes del Hospital Texas Children que habían recibido radioterapia craneoespinal con protones, todos con un tumor, el tumor maligno más frecuente en la infancia, que es el meduloblastoma. Pues bien, cuando compararon las variables más importantes neurocognitivas entre los dos grupos, vieron que el coeficiente intelectual global, arriba a la izquierda, el razonamiento perceptivo y la memoria de trabajo, en aquellos pacientes que habían recibido protones, se había modificado muchísimo menos que en aquellos pacientes que habían recibido fotones. Lógicamente, algunas variables, como el razonamiento verbal o como la velocidad de procesamiento, todavía se afectaban con ambas técnicas. Pero la conclusión del estudio, y creo que es lo más importante, es que la protonterapia se asoció a una evolución intelectual más favorable en la mayoría de las variables neurocognitivas de estos pacientes cuando se comparaba con los fotones. Quiero también presentar una primicia, esto le va a gustar mucho al doctor Calvo. Esto es un metaanálisis que hemos hecho de todas las publicaciones que hay hasta la fecha que han comparado pacientes pediátricos con tumores cerebrales tratados con fotones y tratados con protones. Pues bien, si ven a la derecha de la línea gruesa negra, se ve todas aquellas variables neurocognitivas que son favorecidas por el tratamiento con protones.
y como pueden ver, fueron todas, excepto la memoria no verbal, que fue indiferente con fotones que con protones. Esto demuestra claramente un beneficio para nuestros niños que deberían ser supervivientes en el futuro y deberíamos darles el mejor tratamiento posible para que tengan la mejor vida futura posible. Para concluir, debo decir que creo que todos los niños y adolescentes con tumores cerebrales deben ser tratados en unidades de alta especialización con profesionales con mucha experiencia en el tratamiento de estos pacientes. Que el seguimiento multidisciplinar del paciente una vez finalizado el tratamiento es crucial, que la radioterapia continúa siendo fundamental en el tratamiento de muchos tumores cerebrales, que la intentamos limitar al máximo para disminuir las secuelas producidas por la misma, pero que en aquellos casos que hay que darla sí o sí, necesitamos estas nuevas técnicas y tecnologías para permitir ser más selectivos, reducir la radiación del tejido sano y dar una mayor calidad de vida a nuestros pacientes. No quiero finalizar sin dar las gracias a todo el equipo de la Unidad de Tumores Cerebrales del Hospital Niño Jesús y a las fundaciones que tanto nos ayudan en nuestros proyectos de investigación y en nuestro día a día, y al doctor Calvo por su apoyo constante y su invitación a la charla. Muchísimas gracias.